Guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 2, escenario 3, interpretación, actividad en grupo colaborativo. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas ECJP. Estudiantes de Ciencia Política, Brian Santiago Cubides y Andrés David Herrera Laverde. ¿Qué son los subcampos de la ciencia política? Los subcampos del comportamiento político se refiere a las diversas formas de participación social, ciudadana, comunitaria y política que se han construido en la sociedad o en un Estado. La ciencia política se divide comúnmente en distintas subdisciplinas que juntas construyen el campo de la ciencia política comparada, la economía política internacional, las relaciones internacionales, la teoría y los hechos políticos, la administración pública o la administración de Estado, el derecho público y la metodología política. Siguiendo con la pregunta 2, que dice, los campos de la ciencia política pueden variar según la perspectiva académicas y los enfoques de estudio, pero algunos de los más comunes incluyen, eh, dice que la ciencia política abarca tipo varios campos. Dentro de esto está la teoría política, que desarrolla, evalúa teorías sobre el gobierno, el poder político y la democracia. Política comparada, analiza sistemas políticos en diferentes países para identificar patrones y diferencias. Siguen las relaciones internacionales, las cuales examinan las interconexiones entre los estados, países y actores globales. Política pública. Estudia la formulación, implementación y evaluación de los políticos gubernamentales. Comportamiento político. Investiga el comportamiento de los individuos y los grupos en el contexto político. Política de género. Analiza las dinámicas de la política desde una perspectiva de género, incluyendo a la representación política y los derechos reproductivos. Ejemplos de desempeño en los subcampos de la ciencia política. La política comparada es un subcampo de la ciencia política en donde se caracteriza por una aproximación empírica basada en el método comparativo. De hecho, la política comparada no tiene un foco sustantivo en sí misma, sino que más bien uno de manera metodológica, es decir, se enfoca en el cómo, pero no especifica tanto el qué del análisis. La economía política es otro de sus subcampos y es un subcampo de la ciencia política que considera que las diversas teorías económicas como el capitalismo, el socialismo, el comunismo y el fascismo, prácticas y resultados ya sea dentro de un estado o entre estados en el sistema global. Otro de los subcampos de la ciencia política es el objeto de estudio de ciencia política de la administración pública, que es el poder, y mientras que la ciencia política le interesa la lucha política y la forma en la que las políticas se constituyen, a la administración pública le importa más el poder que ya se constituyó en un gobierno y el cómo se ve visto la acción gubernamental. Otro de los subcampos son las relaciones internacionales. Es un subcampo de la ciencia política que cuenta unas bases de un canon teórico definido y se enfoca sobre todo en comprender el mundo a través de las relaciones entre los diferentes estados y naciones. Es uno de los subcampos más importantes de la ciencia política, pues determina la posición global de una nación y fortalece sus relaciones y posturas socioeconómicas mundialmente, comúnmente formando bloques en ideas en común. Ejemplos de desempeño de los subcampos de la ciencia política. La aplicación de la práctica de los subcampos de la ciencia política incluye la teoría política, desarrollo de nuevas teorías que influyen en la formulación de las políticas y en la discusión académica, como la democracia del- deliberativa.
Política comparada. Identifica las mejores prácticas en la provisión de los servicios sociales entre la comparación de sistemas de bienestar en países nórdicos y latinoamericanos. Comportamiento político. El estudio de las encuestas en la opinión para comprender cómo las actitudes de los votantes influyen en sus decisiones electorales. Política de género. Investiga sobre la representación de las mujeres en cargos políticos y su impacto en la formulación de las políticas de género. Conclusiones. Entender la ciencia política desde sus temas, desde sus campos y sus subcampos es complejo, pero nos ayuda a comprender las distintas situaciones y hechos políticos cuando logramos conocer las divisiones de la política, las divisiones y subdivisiones de la política y cuáles son sus funcionamientos en una nación y en la sociedad, por ejemplo, la sociedad colombiana. Los subcampos de la ciencia política ofrecen los enfoques especializados para comprender los diferentes aspectos del gobierno, la política y el comportamiento. Al combinar la teoría de investigación empírica y el análisis comparativo, la ciencia política contribuye al desarrollo de las políticas más informadas y a una comprensión más profunda de los procesos políticos tanto a nivel nacional como internacional. Gracias por su atención a la estimada docente y los miembros de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas ECJP. Atentamente los estudiantes Andrés David Herrera Laverde y Brian Santiago Cuides.